El vídeo que presentamos trata de ofrecer las últimas novedades en hallazgos de pavimentos de mosaicos romanos de Zaragoza y de Azuara. Su finalidad es estrictamente académica, para información de nuestros alumnos. El estudio científico detallado, la cronología y los elementos culturales corresponderán legítimamente a sus descubridores y excavadores. Hemos de agradecer a los equipos de excavación del Ayuntamiento y de la Diputación General de Aragón las facilidades para la toma de imágenes en vídeo o en fotografía, con los cuales los servicios técnicos con José Luis Rodríguez y su equipo de la facultad y sobre los materiales que directamente he obtenido nos permiten ofrecer estas imágenes de mosaicos que en algún caso han sido levantados y ya no se pueden contemplar in situ y que en otro caso son difíciles, como no imposibles, de ver. El primer grupo de pavimentos, ilustrado exclusivamente con diapositivas, corresponde a las excavaciones del Ayuntamiento dirigidas por Pilar Garbe en la calle de Juan I de Aragón. Se trata de pavimentos en opus igninum, bien sabido que es una pasta obtenida con polvo de ladrillo y en blando, situadas teselas blancas formando dibujos, tal como se han encontrado en muchos sitios, y concretamente en Aragón, en Bilbilis, en Celsa, en la famosa Villa Liginete de Camín Real o en Botorrita. La excavación puso de manifiesto algo de un interés científico extraordinario, que es que por primera vez se encontraban los restos de la ibérica salduba o salduye, como dicen las monedas, con superposición de capas de cerámica romanas sobre niveles de los pavimentos que permiten establecer una secuencia hasta época imperial, hasta la Zaragoza romana imperial, y por lo tanto mantener, gracias a este excepcional descubrimiento, mantener la vigencia de la situación en el propio solar de la actual ciudad de la Zaragoza ibérica y, por ende, la posibilidad de que la fundación de la colonia romana se hiciera el año 24, como en algún caso hemos postulado. Hemos de agradecer nuevamente a Pilar Garbe y al Ayuntamiento la posibilidad de ofrecer las escasas diapositivas que a continuación ilustrarán estas palabras. En el límite de la ciudad romana y la que podemos llamar ciudad ibérica está el punto que se advierte en la diapositiva, a partir del cual comienzan a aparecer los pavimentos en opus igninum y sobre ellos abundante cantidad de cerámica ibérica. Desde el nivel de la calle actual, a algo menos de los 3 metros habituales de aparición de la ciudad romana, se podía advertir en el solar de la calle Don Juan de Aragón este pavimento indudablemente perforado por las distintas obras modernas que se han superpuesto a la ciudad ibérica y a la ciudad republicana y luego a la ciudad imperial. En la calle Don Juan de Aragón, muy próxima a la Catedral del Aseo y próxima a las excavaciones que se están realizando en la actualidad de una zona monumental de la Zaragoza romana, han aparecido recientemente quizá los primeros restos, desde luego las primeras estructuras ibéricas que pueden asignarse al antiguo poblado, al antiguo oppidum de Salduye. Si bien es prematuro hablar de la importancia de este hallazgo, puesto que está sin realizar todavía el estudio,
en el que estamos trabajando en la actualidad, los hallazgos han sido los siguientes: estructuras domésticas de casas que todavía no podemos decir sus dimensiones, pero que en una próxima campaña que se va a realizar en este mismo solar esperamos conseguirlo. Han aparecido estos muros correspondientes a habitaciones del siglo I a.C., con importantes materiales que nos van a ayudar, nos van a dar la datación, y entre los que cabe destacar la cerámica campañense A y B, cerámica ibérica pintada y cerámica común, cerámica de paredes finas, lucernas delfinoides y algunos otros elementos, como por ejemplo alguna moneda en uno de los casos de Volscan que se haya podido identificar. Han aparecido también estructuras de hogar y otras que desde luego no ofrecen duda alguna sobre la característica de este asentamiento ibérico. Este nivel ibérico se encuentra bajo un pavimento, en una zona determinada del solar, bajo un pavimento de Opus Igninum, el primero que se ha localizado en la ciudad de Zaragoza. Este pavimento tiene delfines y tiene una retícula romboidal y corresponde todo él a un esquema muy típico de un triclinio, desde luego de una casa republicana. El estar directamente sobre el nivel ibérico es sin duda muy representativo para una datación de este mismo pavimento, además de por la tipología que presenta este suelo, también por el contenido del núcleo, que está simplemente representado por cerámica roja oxidante, cerámica que en ningún momento corresponde a una época imperial, puesto que no aparece ni rastro de sigilata, y es toda ella ibérica común. El segundo bloque gráfico corresponde a los hallazgos de la Plaza del Pilar de Zaragoza. Corresponden ciertamente a la casa señorial que hubo enfrente de San Juan de los Panetes, de la que hace años se extrajeron los mosaicos, el famoso de Orfeo, emblema de una enorme habitación actualmente conservado en el Museo Arqueológico de Zaragoza, y el del triunfo de Baco del mismo lugar, o lugar continuo, que está en el Museo Arqueológico Nacional. La excavación ha sido realizada por los servicios municipales y tenemos que agradecer a Romana Erice y al doctor Escudero, queridos antiguos alumnos y actualmente colegas, las facilidades que nos han dado para rodar el vídeo y tomar las diapositivas. Se trata ciertamente de los restos de mosaicos de varias estancias con teselas multicolores y dibujos múltiples que indudablemente hay que asociar con una etapa de la Baja Romanidad exactamente igual que el mosaico de Orfeo a que hemos hecho referencia. La importancia singular de la excavación es que también aquí encontramos superposiciones de pavimentos, con uno en Opus Igninum, con otros sencillos y a otros niveles, estos tardíos que tienen alguna bellísima, todavía restos de alguna bellísima figuración humana, de una divinidad, y muchos temas geométricos. Entonces encontramos en este lugar varias etapas de la Zaragoza romana a través de sus pavimentos, de sus mosaicos.
llama que les falta todo. Seguramente eran 6 medallones con hexágonos también. Norte de una casa que debe ser la más septentrional de toda la colonia romana, que está encajada un poco en el ángulo noroeste de la ciudad romana. La torre de la Azuda es la que marca ese ángulo. Aquí vemos la entrada, que debería tener un porche, o una entrada más grande, sería esta, que está de 2 hojas, con las borroneras correspondientes, y para encajar la falleva sería aquella. Por debajo pasaría una tubería, una tubería de plomo que atraviesa el umbral de la puerta, se ve el rebaje del encaje de las hojas, pasaría por ahí y comunicaría con la parte interior de la casa. Es una canalización que va de entrada hacia la casa, desde coger agua afuera, suponemos que de alguna canalización exterior más grande, y llevaría el agua al impluvium más allá si tenemos la salida. Otra puerta pequeña en ángulo, sería esta de aquí, también tiene su rebaje y sus borroneras, y más allá quedaría un poco dudoso. La entrada se encontraría frente con quizá un muro, que es el que está delante del enlosado, y el enlosado sería quizá un patio que se entraría por otro lado, no por aquí, según parece. Este es el muro de cierre del norte de la casa, y sería también de cierre de toda la parte construida de la ciudad. Más allá es todo escombro y ya no sabemos nada, como la parte que ha dejado abierta un poco la zanja. Esta sería la calle de entrada con los 2 accesos que mostraba el doctor Escudero, era del agua de nuevo, y clarísimamente las 2 entradas, una con la usura de la puerta y otra de mucha mayor dimensión, con señales enormes para las puertas. Este es el muro norte, decíamos, mire por aquí, y el cierre de la casa por la parte septentrional. La casa, esta es la esquina, se ve allá en la parte del montículo de tierra, que es la esquina noroeste de todo el edificio, que continúa hacia el sur, siguiendo toda la trayectoria de la muralla romana. En el otro lado tiene pavimentos, toda aquella zona tiene 4 pavimentos y uno posiminum. Quizá el más espectacular es el que están trabajando levantando el mosaico, que es un opus tessellatum polícromo, un medallón muy bonito, un emblema, que se ha perdido buena parte porque un pozo moderno lo ha perforado completamente. Quedan únicamente 2 cabezas, un fauno y una cabeza femenina, con un estilo a un lado y unas planchitas con cera en el otro. Y bueno, es unos entrelazos y unas figuras de colgantes. El día 7 de marzo de 1989, al levantar un muro que cargaba sobre el gran mosaico, apareció el ángulo del emblema central con una bellísima figura femenina, muy probablemente una musa, al menos una escritura, puesto que junto a ella ha aparecido la tableta encerada
y un estilo exactamente igual que en la mujer literata de Pompeya, y que nos hace dolernos de que haya desaparecido la parte central del mosaico, que a juzgar por lo encontrado hasta ahora debía ser de una belleza excepcional. Sale todo el grosor del fundamento de la oficina del torreón puerta hacia el fondo de la misma. Es como decía Íñiguez, que los de abajo son de arenisca y la parte superior de alabastro, que sí que se cumple, y la unión es perfecta, es completa, mientras que el otro lado está calzado, o se encuentra calzado, este de aquí la unión es perfecta. El fundamento, el torreón comenzaría en la esquina y de forma semicircular ocuparía toda la zona, toda esta zona que ahora se encuentra horadada por las bodegas. El gran conjunto del palacio, denunciado por las superposiciones de pavimentos, se enmarca con un canal que las excavaciones han dejado completamente al descubierto. El pavimento más antiguo, de Opus Igninum, sin decoración ninguna, con los elementos de fabricación muy gruesos, casi al mismo nivel que un pavimento de teselas que veremos a continuación. Junto al pavimento en Opus Igninum que acabamos de ver, uno sencillo de teselas blancas y negras, que corresponde indudablemente a una fase inmediatamente posterior o contemporánea y mucho más antigua que los grandes mosaicos que luego veremos. De la misma época, este fragmento de un opus teselatum con piedras blancas y negras y trazado muy sencillo, cortado por los muros de las construcciones posteriores. La superposición de los muros y, por lo tanto, la sucesión de las casas sobre la misma planta de la ciudad se aprecian en numerosos puntos de la excavación. Veamos ahora sucesivas vistas de los pavimentos que ocupaban las estancias de esta casa señorial, de las que solamente los mosaicos descubiertos ahora son una pequeña parte.
orla de una de las grandes piezas con motivos de esvástica en blanco, negro y rojo, bordeando el gran pavimento con temas florales, geométricos y pequeñas figuraciones en negro. Vista de conjunto del mosaico de la gran sala, con fragmentos de instrumentos de hierro sobre él y marcándose claramente una pequeña orla sobre los motivos florales del centro. Zona de conjunción de los dos grandes mosaicos. Flauta de pan en uno de los temas en negro en los huecos entre las estilizaciones. Un kylix, una copa vista en forma invertida, como otro de los detalles en los espacios entre las estilizaciones curvas. Tema bicolor en rojo y negro geométrico sobre el fondo de teselas blancas, cubriendo los espacios que en otros puntos se rellenan con instrumentos musicales o con vasos. Nuevamente los temas musicales, la siringa, y en otro espacio, otro instrumento musical de boquilla, una especie de dulzaina. Otro instrumento musical, una especie de cuerno metálico con boquilla, completando las siringas y las dulzainas de otros puntos de este pavimento. Otra forma geométrica, una variante bicroma en negro y rojo sobre el fondo de las teselas blancas con disposición muy regular. La destreza y la elegancia para la combinación de los motivos se puede ver perfectamente en esta especie de peltas atadas combinadas con estas estrellas y dejando en los huecos los instrumentos musicales en los que se pueden encontrar notables variaciones de dimensión e incluso estas graciosas ataduras con el conjunto de tipo geométrico y de estilización vegetal. Cuando se repiten los temas, se introduce siempre una pequeña novedad, sustituyendo los elementos decorativos por esta especie de címbalos con una atadura y que vendrían a completar con la percusión los instrumentos musicales ya vistos. La elegancia de la decoración se advierte en las peltas negras, dejando unas crucecitas lobuladas en el espacio blanco entre ellas. En otros motivos se alternan las crucecillas lobuladas blancas sobre el fondo negro para completar la sencilla pero elegantísima decoración. La orla de este pavimento está hecha con un aparente descuido, con
teselas negras desparramadas entre las blancas, como formando un extremo de alfombra o de tapiz. Una forma distinta de Kylix, mucho más estilizado y con salientes en el borde, curiosísimo en cuanto a las asas. Otras formas decorativas de relleno, se repiten los mismos temas en ocasiones, pero hay siempre una cierta variedad en la forma de los objetos. La siringa, con los detalles incluso de la atadura para colgarla sujeta a una de las ramas de la decoración. La dulzaina con los aros de sujeción. Por el lado del gran mosaico, la transición se hace con la franja de grandes bandas rojas perfiladas de negro, formando dibujos en forma de esvástica o cruz gamada. La transición entre las formas movidas y elegantes de tendencia geométrica y los cuadrados de la orla de las esvásticas corresponde a un grupo de musivarios de gran habilidad. Estamos ahora ante los medallones del gran mosaico, partiendo de la orla de esvásticas y viéndose hacia la derecha el perfil circular de las grandes representaciones que veremos seguidamente. Nuevamente se advierte la elegante transición entre los temas geométricos del gran mosaico y la orla, sobre la cual se han encontrado fragmentos de hierro in situ, y en este punto exactamente muros posteriores se superponen a este mosaico, indicando que en un momento determinado, a pesar de su elegancia y su belleza, este pavimento se abandona. En este espléndido medallón aparecen restos de cabezas que veremos en más detalle, circundados por una bellísima orla circular con motivos angulares, y claramente en la parte superior izquierda la superposición de un muro posterior sobre el pavimento y el arranque de la orla, que será transición hasta el gran mosaico de temas florales y geométricos. Entrelazos polícromos y temas decorativos rodean las figuras de seres humanos, probablemente de divinidades, que formaban estos medallones emparentados muy de cerca con el gran mosaico de Orfeo de este mismo lugar en el Museo de Zaragoza. La única figura encontrada en este mosaico es la de este ser humano, probablemente una divinidad con pelos alborotados y entrelazados, tal vez sea una divinidad marítima, con puntiagudas orejas y una expresión extraordinariamente realista, y la combinación de las teselas de distintos colores para lograr el claroscuro de carácter pictórico, indudablemente de enorme categoría artística. El sistema pictórico se advierte bien alrededor de la oreja, en el pelo, sujeto con teselas en donde aparece un color mucho más oscuro, y exactamente la misma técnica pictórica con el bordeado de las teselas de color por las blancas. La orla multicolor juega con teselas de hasta 5 y 6 tonos, grises de 2 tonos, blancos, negros, rojos, azules,
con estos elegantísimos entrelazos, dejando en el interior figuras diversas, de las cuales, por desgracia, solamente una y parte de otra se conservan. Uno de los restos más interesantes es el de lo que podría ser quizá una cabeza, el pelo con ataduras, con la misma diferenciación cromática de teselas y con aparición de la pasta vítrea como corresponde a estos mosaicos tardíos. La utilización de pasta vítrea en dos tonos, verdoso y azulado, es frecuente y siempre trata de subrayar la importancia de las figuras en las que aparece. El mosaico de Orfeo, el sitio del emblema en el centro y la orla montada en el patio del museo. Finalmente, el tercer hallazgo, que podemos calificar de sensacional, corresponde a la villa rústica de La Malena en las proximidades de Azuara. La excavación ha sido realizada por José Ignacio Royo
patrocinada y subvencionada por la Diputación General de Aragón, y a gentileza de las excavaciones y de la entidad excavadora debemos la posibilidad de las tomas que se van a presentar a continuación. Se trata indudablemente de un pavimento, de un grupo de pavimentos de una vila rústica, de una explotación riquísima, que nos dan datos importantes sobre la explotación agraria de Aragón en el siglo IV, con un conjunto, el emblema de una de las habitaciones representando unas bodas, tal vez las de los propietarios o los hijos de los dueños de la casa, acompañados de dioses, y otros que tienen la importancia singular de permitirnos encontrar diversas reparaciones en momentos indudablemente posteriores, incluso de abandono, lo cual es una fuente de información excepcional para la historia, no solamente de la agricultura y de la vida de Aragón en esa época, sino incluso de las técnicas de tipo local para restaurar y recomponer mosaicos que en su origen debieron corresponder a cuadrillas de musivarios que manejaron cartones de una calidad excepcional. Los bellísimos mosaicos de Azuara pueden constituir un atractivo importante para que se cree una ruta turística que empezaría en las ruinas de la ciudad de Botorrita, del Cabezo de las Minas, que podría continuar en el viejo Belchite, que encontraría, aparte de la vila de la Malena, numerosos estímulos en Azuara, con la muralla, la iglesia, la ermita y el propio paisaje, que podría continuar hasta las impresionantes ruinas de Azaila para terminar en Velilla de Ebro. Volvemos a insistir en que se trata este documento de una pieza puramente de valor académico al servicio de nuestros alumnos, y que no significa ni una calificación cronológica ni cultural de los mosaicos, cuyo estudio, por un elemental principio de propiedad intelectual, corresponde a los excavadores y al equipo que la Diputación General de Aragón nombre para llevarlo a cabo. El mosaico aparecido recientemente contiene 4 grados en el que aparece representada la mitología grecorromana. Se trata de las bodas de Himeneo, dios del matrimonio, acompañado de los principales dioses del Olimpo: Júpiter, Minerva, Mercurio, Marte, ¿no? A este emblema central le complementan 4 emblemas menores situados en las esquinas de lo que fue la habitación principal de la casa y que también representan escenas mitológicas. Este hallazgo ha sido calificado por los técnicos como uno de los 3 mosaicos más significativos de la península ibérica. La campaña del 88 en La Malena ha contado con un acuerdo entre Diputación General de Aragón e Instituto Nacional de Empleo y un presupuesto superior a los 4 millones de pesetas. El consejero de Cultura, Enrique Calvo, que ha visitado esta mañana la excavación, ha manifestado que se van a tomar medidas de protección. Sobre las tomas anteriores de Televisión Española y terminadas en las termas que servían para esta residencia campestre, para esta explotación agrícola, iniciamos la presentación de las diapositivas con los restos de estas termas que contemplaban la posibilidad de baños calientes y de las instalaciones adecuadas. Entre las termas y la gran sala con el espléndido mosaico que se vio en las películas filmadas, aparecen temas geométricos extraordinariamente variados, polícromos, de una gran belleza, y con numerosas restauraciones y reparaciones que nos hablan de la larga vida de estos pavimentos. Estas reparaciones, muy toscas, hechas de mala manera, inciden sobre la belleza del pavimento general y muestran indudablemente una decadencia técnica, artística e incluso económica. El contraste de la reparación anterior con la belleza de esta alfombra pétrea hecha con teselas multicolores es evidente, y la elegancia de los motivos se combina aquí con una riqueza ostentosa y barroca, con orlas del mismo estilo y colores que las de Zaragoza y motivos decorativos muy complejos. Insistamos sobre estas reparaciones
sin el menor cuidado para conservar el aspecto general del mosaico, como encontraremos en otros pavimentos de esta misma vila. En esta toma es patente la restauración conservando la traza geométrica de las figuras del mosaico, pero exclusivamente con teselas blancas y negras, con enorme tosquedad y en algún caso destruyendo totalmente el efecto cromático del medallón, como aquí, en donde se han respetado algunas líneas. Indudablemente la restauración es mejor de otra mano y de otra época que la que vimos antes, pero aún así cambia sensiblemente la belleza y el aspecto general del momento original del pavimento. Un mosaico de la zona intermedia se advierte clarísimamente por lo menos la presencia de 3 restauraciones. El original de teselas finísimas es uno de los más finos de todo el conjunto, una restauración de las líneas geométricas y finalmente la mano chapucera de alguien que se limitó a cubrir con piedras los espacios vacíos o deteriorados. De nuevo las restauraciones, en este caso estamos en el gran mosaico, pero incluso aquí se ha intervenido para cubrir huecos, rellenar espacios y corregirlos, quizá con más cuidado que en los mosaicos que acabamos de ver, pero indudablemente con la misma falta de destreza que se ha observado. En el mismo finísimo mosaico, la intervención, incluso sin procurar que las teselas fueran del mismo color y naturalmente tampoco del mismo tamaño, muestra la decadencia de esta excelente obra y el intento de mantenerla en uso, aunque fuera cambiando todo su sentido decorativo. En uno de los 4 cuadritos pictóricos que aparecen en las esquinas del gran mosaico, el que podría ser una coronación de Baco, aparecen las mismas restauraciones que encontramos en todas partes, con la misma falta de técnica en la realización. Tal como se puede ver, las intervenciones fueron importantes en este conjunto de uno de los pequeños cuadros angulares del espléndido emblema central de la vila. Aspecto general de la gran sala, con el cuadro mitológico central, las orlas y los 4 cuadros en los ángulos respectivos de la gran habitación. Doble orla del lado izquierdo del gran emblema en la espléndida sala a la que sirvió de pavimento. Aspecto general lateral del emblema de la habitación más importante de la vila. Comenzamos la descripción por los cuadros angulares, partiendo del ya visto antes de el triunfo o la coronación de Baco. Seguimos por uno de tema verdaderamente inquietante, porque aparece una joven nadando con unas cadenas rotas entre las manos. En la parte inferior un anciano recostado, que puede ser la representación de un río, y en la parte superior unos muros de una ciudad, unas murallas. Sería excesivamente atrevido pensar que estamos en presencia del río Ebro y de un afluente que rompe sus cadenas o cualquier otra explicación. Por desgracia, este cuadrito de mosaico de diminutas teselas está muy mal conservado. Y ahora desfilarán las figuras del emblema, buena parte de ellas con un halo que indica que se trata de divinidades. Las 2 personajes centrales sin él, que son mortales, probablemente los dueños o los hijos de los dueños de la casa, y sus propias bodas tuteladas por los distintos dioses. En estos cuadritos, con figuras militares, aparece una finura de realización que se muestra en las diminutas teselas y en el consabido factor pictórico con los claroscuros y los contrastes de color que encontramos en todo el mosaico.
Se presenta aquí el grupo central de dioses, en donde indudablemente aparece Júpiter centrando la escena, sin duda Hera, que está protegiendo a la novia, que aparece abajo y a la izquierda. Tenemos las otras divinidades sobre el novio. Los novios están en el acto de dextrarum iunctio, dándose las manos de la boda, y aparecen los dioses que iremos viendo en los sucesivos detalles. En el lado izquierdo del grupo aparecen las divinidades, una de ellas que podía muy bien ser Neptuno y que está sencillamente junto a la novia, aparece un brazo como entregándola y destaca extraordinariamente su pelo, al modo con espadañas, al modo como encontramos en mosaicos africanos, como una de las figuras más impresionantes de este conjunto espléndido. A la derecha y arriba claramente Hera o Juno, protegiendo exactamente a la recién casada sobre la cual su imagen se proyecta. De nuevo centramos la atención sobre Júpiter, los recién casados dándose las manos, y Juno sobre la recién casada. La transición de los paños de las vestiduras de los novios y de Júpiter está hecha con una enorme sabiduría, repitiendo muy probablemente cartones bien conocidos. Al pie de los novios, dos amorcillos llevan entre sus manos, alados, dos erotes, llevan entre sus manos los cordones de las vestiduras de la novia, el símbolo de la virginidad, y completan la parte inferior de la representación con dos figuras prácticamente centrando la escena. Las figuras de estos amorcillos, mirando ambos hacia la izquierda, vienen a completar el cuadro con una realización de una extraordinaria finura, tanto en las líneas que circunscriben los cuerpos como sobre todo en las alas de varios colores. Siguen las figuras de los dioses con el halo luminoso y coronados, y con una realización pictórica de una enorme calidad. Juno lleva diadema sobre el pelo, orla que sobresale por detrás del velo, joyas pendientes en las orejas y una gema en el collar. Se utiliza insistentemente la pasta vítrea y es una de las figuras más bellas del conjunto. Por desgracia, el mosaico no está completamente intacto y en la orla y en otros puntos aparecen fallos producidos por hoyos de los trabajos agrícolas, como en este ángulo de la orla. Como comprobación de lo que decíamos, aquí este conjunto de hojarasca barroca, espectacular, de gran finura de realización, que nos muestra que si se hubiera conservado enteramente hubiera sido un magnífico remate para las figuras centrales, con teselas finísimas manejadas con una enorme destreza. La orla ostentosa, doble, lo mismo que ocurre en el mosaico de Orfeo y en tantos otros de emblema grande, nos muestra esta variación extraordinaria de los motivos decorativos. A la gran finura de realización estética se une la competencia técnica, tal como se advierte en los calzado de este personaje, del emblema, en donde también hubo que hacer una reparación, pero que se encontró con la preparación del apoyo de las teselas hecha con una enorme destreza, como aquí puede comprobarse. Aquí se muestra la importancia de las manos, la mano que acompaña a la novia, la mano de la novia a su izquierda que retiene graciosamente el velo, y la mano derecha
entregada al esposo, en tanto que la muchacha presume de joyas como la verdaderamente maravillosa, hecha con pasta vítrea, que lleva sobre la cintura, pero que se desplaza de su posición natural para que se pueda ver en la representación del mosaico. Menos afortunada la mano del novio, se plantea en cambio sobre los pliegues de las vestiduras realizados con gran sabiduría. Las manos de los novios unidas, el estrecharse la diestra de Stararum Junctio de las Juste Nuptiae romanas, bajo la protección de los dioses. Y para terminar esta información sobre el mosaico de la Malena de Azuara, nada mejor que repetir las imágenes de los desposados, de los novios. Ella antes y ahora él con su toga de fiesta. Sería sugeridor que este mosaico hubiera sido construido justamente para celebrar las nupcias de los hijos del dueño de la casa, que de esta manera inaugurarían su nueva habitación en la Villa de la Malena en el siglo IV, en un momento espléndido de la vida rústica de Aragón, con este mosaico insuperable.